Gloria al nombre del Señor Jesús. Un saludo especial para todos y cada uno de vosotros, amados hermanos. A los amigos presentes, un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús. Estamos en el lugar correcto, estamos en la casa de Dios y puerta del cielo. Vamos a leer la Biblia en el libro de los Salmos, el Salmo número 85. Vamos a dar la lectura a la palabra de nuestro Dios. El libro de los Salmos, capítulo 85, verso 6. Cuando usted tenga la cita bíblica, puede decir un gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, ¿cómo dice su Biblia? No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Otra vez, no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre celestial, Dios eterno y alabado Señor Jesucristo, gracias Señor te doy por la oportunidad que usted me concede de estar delante de su presencia para honrarte, para adorarte, para alabarte y bendecir tu nombre, que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesucristo. Háblanos, Señor Jesús, que tu pueblo y tu siervo oye en esta tarde y mañana, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Siéntese dando una alabanza para nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. El salmista David empieza hablando sobre el avivamiento espiritual. Siempre nosotros miramos lo que es la vida de cada uno de nosotros, y el salmista dice: nos avivarás nuevamente para que tu pueblo se goce en ti. Ese es el lenguaje actual. Cuando dice estas palabras el salmista David, para que tu pueblo se goce en ti, porque sucede algo que en el pueblo de Dios, que mientras estamos honrando a Dios, hay quienes ya no se gozan. Entonces, eso indica que nosotros no estamos vivos para Dios, porque el salmista habla de volverás a darnos vida. Entonces, para que tu pueblo se goce. Si una persona no se goza en el Señor, es porque no está vivo, y el salmista dice: los muertos no alabarán a Jehová. Entonces es un indicador que solamente los vivos pueden honrar el nombre del Señor, solamente los vivos pueden exaltarlo, pueden glorificarlo y pueden expresar en su corazón gratitud. El libro de Nehemías nos hace entrever en el capítulo 8, el verso 10, si usted es tan amable. El libro de Nehemías, capítulo 8, verso 10, ¿cómo dice su Biblia? Luego le dijo: id y comed las grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. ¿Qué más dice? A nuestro Señor: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, que es nuestra fortaleza. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El salmista, cuando pecó, dijo unas palabras y dice: vuélveme el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es lo que a nosotros nos hace servirle a Dios. El gozo de la salvación es el que a nosotros, en medio de todas las circunstancias negativas, nos hace mantenernos fieles y firmes en el camino de Dios. Aunque se vean cosas adversas, pero nosotros con el gozo del Señor permanecemos fieles y firmes. Si usted se da cuenta, una persona que tiene el gozo del Señor, aunque le toque pasar por el lodo para ir a la iglesia, él va por el lodo.
aunque le toque soportar el sol, allí está porque él tiene el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Pero cuando el cristiano pierde el gozo de la salvación, entonces si ve que las nubes se ponen oscuras, ya él dice, va a llover, yo no voy. Hoy no se puede hacer nada, hoy no se puede ir a visitar, hoy no se puede predicar, hoy no se puede ir al culto, hoy y siempre tendrá un pretexto porque no tiene el gozo de la salvación. Y por eso usted los ve de pronto como el caso como habla la Biblia en el libro de los Jueces, cuando hubo un gran hombre que se dejó engañar y tomó lo que no tenía que tomar del anatema. Y entonces encontramos que le tocó morir. Mirando la palabra de Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Eso dice la versión RBR. Y la latinoamericano dice, así que no se pongan tristes, alégrense, que Dios les dará fuerzas. Así que no es nada saludable que usted venga a la iglesia y esté triste, y que usted lleve un evangelio en su vida de tristeza. El evangelio es gozo, es paz, es justicia en el Espíritu de Dios. Aleluya. El salmista David habla un poquito, y quisiera hacer énfasis en el pueblo de Israel, cuando ellos perdieron la vida espiritual. Es decir, tenían vida física, pero no tenían vida espiritual. Y es por eso que David dice, nos avivarás nuevamente para regocijarnos en ti. Hace notar que el pueblo estaba muerto espiritualmente, y David como que reconoce y dice, tienes que devolvernos la vida, Señor, volverás a darnos la vida, porque sin la vida no podemos gozarnos en ti, Señor. Entonces, cuando usted no tiene ganas de palmar, cuando usted no tiene ganas de venir al culto, dígale al Señor, devuélveme la vida, Señor, porque estoy muriendo o estoy muerto espiritualmente. Pero cuando usted camina con alegría, cuando usted levanta su mano y dice gloria a Dios, cuando usted no le pesa las manos para palmarle al Señor, cuando usted viene al ayuno, cuando usted va a la vigilia, cuando usted viene el día martes, el jueves al culto, vamos a un culto misionero, ese creyente tiene vida. Volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Hay gente que se goza cuando ve jugar a la selección de Ecuador, cuando ve jugar al Real Madrid, se goza. Y otros se gozan contando chistes, otros se gozan en el vicio y en muchas cosas más. Pero esa gente que se goza en todo aquello no puede gozarse en las cosas de Dios. Por eso no puede cantarle a Dios, no puede alabarle a Dios y no puede servirle a Dios, porque aparentemente, aunque se fue al baile y parecía que tenía vida, pero está muerto para con Dios. Pero qué bueno es que podamos en esta mañana nosotros decirle al Señor, Señor, yo quiero volver a la vida, Señor, pero a la vida espiritual, Señor. Yo quiero tener un avivamiento en mi vida. ¿Cuántos quisiéramos tener un avivamiento en nuestra vida? Avivamiento es volver a la vida, hermano. Avivar viene del hebreo allá y del griego anacho, que significa literalmente volver a la vida desde entre los muertos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, no podíamos. Y usted encuentra en la Biblia
que hay un ser maravilloso que da vida. Y ese ser maravilloso está aquí en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. La Biblia dice en el libro de Primera de Reyes 17:22, cuando un niño es resucitado por el poder de Dios, dice Primera de Reyes 17:22, dice que el alma del niño volvió a él y revivió. Con una oración de un gran hombre de Dios, este niño que estaba muerto resucitó o revivió, como dice la Biblia. Por eso cuando alguien viene a la iglesia, se le invita a que acepte a Cristo, y a través de una oración esa persona recibe vida espiritual. Nosotros un día llegamos aquí muertos, y a través de doblar las rodillas Dios nos dio la vida. Hoy tenemos vida para regocijarnos en Dios. Muchos no se pueden gozar. Muchos de pronto dicen: ¿y qué es lo que les pasa a esta gente? ¿Por qué es que van a la iglesia? ¿Por qué les da alegría estar en la iglesia? Los músicos quieren cantar y cantar más. Los que predicamos nos regocijamos predicando. El que dirige se goza dirigiendo. Y el que está ya sentado disfruta de la bendición de Dios. Pero muchos dicen: ¿y qué es lo que les pasa? Y muchos creen que estamos locos. Pero el tema es que mientras no tengamos la oportunidad de recibir el nombre del Señor a través de una oración y el perdón de los pecados, no podemos vivir. Estamos sin vida, no sentimos nada. El alma del niño volvió a él, dice el capítulo 17, verso 22 de Primera de Reyes. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y entonces dice luego Elías, tomando al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué bueno es que la palabra de Dios sea verdad en nuestra boca, porque a veces resulta vana esa palabra en nuestros labios, porque no mostramos la vida que Dios da. Más parece que estuviéramos muertos que estuviéramos vivos, siempre con amargura, siempre con resentimiento, siempre con rencor, siempre hablando mal del prójimo. Eso es estar muerto. Pero el que está vivo solo se goza de glorificar el nombre del Señor Jesús. Romanos capítulo 14, el verso 9: el que le dio la vida a este niño ahora hace algo glorioso, aleluya. Romanos capítulo 14, verso 9: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Él es Dios de los muertos y Él es Dios de los vivos. Es decir, el Señor murió y resucitó. Él tiene poder para dar vida. Y Él dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces, ¿qué es un avivamiento, hermanos? Un avivamiento propiamente dicho es la restauración de la vida que se ha perdido. Por eso siempre decimos, hermanos, oremos que Dios derrame un avivamiento, porque hay quienes estamos muertos dentro de la iglesia, estamos muertos, ya no tenemos vida, y Dios te dice a ti y me dice a mí que esta iglesia no puede caminar si no tiene vida.
Esta iglesia tiene que caminar con la vida que Jesucristo da. Y si hay alguien que necesita ser resucitado por el poder de Dios, en esta mañana aquí hay vida. El salmista David trae unos recuerdos. Se recuerda y dice el Salmo 42. Usted lo ha leído desde el verso 1. Y vamos a ir mirando lo que dice el salmista David en el Salmo 42. Como dice su Biblia: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios que vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Entonces ahí es donde él siente dolor y él dice: me acuerdo de estas cosas. Me acuerdo de estas cosas. Es decir, me acuerdo cuando teníamos vida. Me acuerdo cuando estaba bien con Dios. Me acuerdo cuando estaba mi alma llena, no tenía sed, sino que estaba llena de la presencia de Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Es lo que tenemos que hacer ante la presencia de Dios. Derramar nuestra alma delante de la presencia de nuestro Dios y reconocer de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Cómo fui con la multitud? La conduje a la casa de mi Dios entre voces de ¿qué? De alegría y de alabanza del pueblo. ¿En qué? En fiesta. El pueblo se gozaba cuando gozaban de la bendición de Dios, cuando disfrutaban de la presencia de Dios. Pero ahora él solo se acordaba de estas cosas. Ahora era difícil porque derramaba su alma para decirle al Señor los recuerdos que él tenía de su pasado y de cómo era el pueblo de Dios. Y David lo recuerda que ellos se gozaban en Dios. Entonces cuando uno se puede gozar en Dios: cuando tiene vida. Mientras usted no tiene vida, usted no se puede gozar en Dios. Usted se gozará con su compañero allí, se sonreirá y pensará lo que quiera y hablará lo que quiera, y usted hablará de otras cosas, pero en la presencia de Dios no se puede gozar. Pero qué bueno es cuando hay alguien allí en su silencio, allí está sentadito en la silla, pero él está adorándolo a Dios y se goza en la presencia de Dios porque tiene vida. Volverás a darnos vida. El pueblo vivía en fiesta. El pueblo disfrutaba de las grandes bendiciones de Dios. Nehemías tiene unas lágrimas de felicidad en Dios. El libro de Nehemías, capítulo 8, verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. El pueblo disfrutaba oyendo las palabras de la ley. Mas sin embargo, queremos pensar que todavía el pueblo de Dios se goza cuando escucha la palabra de Dios. El deseo de David era volver a una fiesta de Dios, porque hay quienes están pensando y dicen: cuando yo creo que voy a tomar la decisión de alejarme de Dios y volver a una fiesta de esas mundanas. Ojalá en esta mañana nadie esté pensando en eso, sino haya traído la mentalidad de decir: yo quiero disfrutar de las fiestas, pero las fiestas en Dios. Yo quiero volver a vivir una fiesta, pero en la presencia de Dios.
Cuando yo llegué a la iglesia, yo todavía pude mirar lo que era danzar en la presencia de Dios. Los hermanos o hermanas danzaban en la presencia de Dios. Y esa era la fiesta de nosotros. Y en cada culto era una fiesta gloriosa, que cada día las personas se iban añadiendo a la iglesia del Señor. Porque cuando hay vida, entonces la vida produce vida. En el cementerio nadie se reproduce, hermanos, pero la gente que está acá viva, ellos sí se reproducen. Una iglesia muerta no puede reproducirse, pero una iglesia viva sí puede reproducirse. David toma unas acciones para poder recuperar la vida espiritual. Y en el Salmo 51:1 hace una oración. Y él dice: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Le dice: borra mis rebeliones. ¿Cuántos queremos reconocer nuestros errores? David había pecado y eso le impedía que él pueda tener un avivamiento. El pecado no le dejaba llegarse a la presencia de Dios. El pecado no permitía alcanzar la misericordia de Dios. Por eso él se postra delante de Dios para poder alcanzar misericordia. La palabra de Dios dice que el que se arrepiente, el que se humilla, alcanzará misericordia. Y David se humilló delante de Dios para alcanzar misericordia, porque el pecado no le permitía llegar a la presencia de Dios. Hay cosas que a nosotros no nos dejan llegar a la presencia de Dios. Usted le puede llamar de mil maneras. No quiero, es porque yo no busco, es porque yo no deseo. Pero no es que usted no desea, es que no puedes, porque hay algo que está obstruyendo tu vida espiritual. Pero cuando estamos a cuentas con Dios, sentimos el gozo del Señor en nuestra vida. El estar en un culto de esto es una fiesta para nosotros. No, la persona que sale de un culto y está buscando de pronto los errores de los demás, no ha tenido gozo en el Señor, no ha disfrutado, no está vivo. Porque cuando salimos del culto, lo único que queremos es, o cuando escuchamos la palabra de Dios, es queremos ser mejor cada día. Y decimos: no, yo no quiero ofender a nadie ya. Ese es el proceso de la vida, del avivamiento, hermanos, en que usted va mejorando cada día y dice: no, yo ya no voy a hablar de nadie más. No, yo ya no quiero meterme en esas cosas que no edifican. Yo quiero ser una persona o un cristiano que orienta a los demás a buscar más de Dios. Porque el tener avivamiento, el tener la vida que produce Dios, produce compartir más vida a los demás. No queremos que nadie se lastime, no queremos que nadie se nos quede en el camino. Lo que queremos es que la gente encienda la vida de Cristo y que cada uno de nosotros podamos honrarlo a Dios en toda nuestra manera de vivir. David dice, reconociendo su error. Ojalá en esta mañana usted y yo podamos reconocer nuestro error. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David no podía dormir porque él recordaba su pecado cuando él se allegó a Betsabé. No podía dormir, el pecado lo recordaba. Cuando él mandó a su gran soldado, lo mandó a la primera línea, porque lo quería hacer embriagar para que vaya y se acueste con Betsabé, su esposa, para que él
creyera que el hijo era de él, pero el soldado era más honorable que David y le dijo: ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a beber si mis hermanos están allá en la batalla? ¿Cómo yo voy a irme a acostar con mi esposa si mis hermanos están peleando allá? Yo lo que quiero es ir a defenderlos, a ayudarles. Estamos en guerra y yo quiero estar allí metido para tener y traer la victoria. David dijo: no, entonces a este hay que mandarlo a la primera línea, vea, para que lo mate. Y lo mandó a la primera línea y lo mataron ciertamente. 2 pecados que hizo David: se llegó a Betsabé y lo mandó a Urías a matar. Y es por eso que él dice: yo conozco mis rebeliones, me levanté contra un soldado fiel y mi pecado está siempre delante de mí y no podía dormir. Y es que, hermanos, cuando uno siente que ha ofendido a Dios, uno siente que la vida se le va y usted se arrodilla a orar, pero no siente nada. Si a usted le está pasando eso en estos días, es porque necesitamos decirle a Dios: volverás a darme la vida, Señor, porque yo quiero gozarme en tu presencia. No alcanzamos avivamiento si no reconocemos nuestros errores. La vida se la obtiene cuando reconocemos nuestros errores y le decimos: sí, Señor, yo he cometido errores y necesito reconocerlos y necesito que me perdones, Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos cometido errores? ¿Cuáles son tus errores? Hay hermanos que le han fallado a Dios, se han dejado de congregar, dejaron de buscar el rostro de Dios. Y no es algo fuera de lo normal, hermanos. Dejaron la alabanza a Dios, otros dejaron el servicio a Dios, otros no les gusta ofrendar, otros no les gusta diezmar, otros tienen conceptos cerrados de un ayuno, de una oración. Y cada uno le hemos ofendido a Dios de esa manera, porque aunque a usted no le parezca correcto, usted pertenece a esta iglesia y mientras la iglesia lo practique, nos sujetamos a lo que está establecido en la iglesia del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesús. En uno de los versículos que habla el profeta Malaquías, él dice: dijiste, en vano es servir a Dios. Mire esas expresiones del pueblo de Dios: en vano es servir a Dios. Hay quienes piensan eso, hermanos: si a mí no me toman en cuenta para servir a Dios, ¿qué problema tengo yo? Mejor, si me disciplina, mejor para mí. Como diciendo: en vano es servir a Dios. Eso solo puede pensar alguien que ya no tiene la vida en Dios. Pero alguien que tiene vida en Cristo, lo único que desea en gratitud decirle: Señor, si en algo puedo servirte por ese gran sacrificio que hiciste por mí en la cruz del Calvario, yo quiero hacer algo también en gratitud a esa salvación tan grande. Aleluya. Porque en realidad, hermanos, todo lo que hacemos aquí lo hacemos en gratitud a la salvación que Dios nos dio. Nada es obligado, es verdad, pero lo hacemos porque aquí hay gozo en nuestra vida. Y a veces uno se pregunta: el hermano vino de mañana al culto, vuelta vino en la tarde, salió a visitar, está pendiente del comité, está haciendo una actividad. Y a veces uno mismo dice: qué calidad, hermanos, cómo trabajan, qué esfuerzo, cómo se puede describir eso. Solo se lo puede describir que hay avivamiento en su vida. Pero cuando no hay avivamiento es cuando el hermano dice: yo no puedo, hermano, hermana presidenta, hermano presidente, yo no puedo. A mí no me exijan tanto, que yo no puedo. Pero cuando usted tiene vida y usted tiene un avivamiento en su vida,
Usted llama, le dice: hermano presidente, hermana presidenta, ¿qué más hay que hacer? ¿En qué hay que colaborar? ¿En qué hay que ayudar? Hermano pastor, si hay algo que hacer en la iglesia, cuente conmigo, porque hay vida, porque nos gozamos en servirle a Dios, porque hay deseo de honrar el nombre del Señor Jesucristo, aleluya, porque es una bendición estar gozándonos. En vano es servir a Dios, dijiste. Pero él mismo dice: entonces entenderéis la diferencia que hay entre el que sirve a Dios y no le sirve a Dios. Hay una gran diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Eso está ya en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 10. Vuestras palabras, el verso 13, contra mí han sido violentas, dice el Señor, y dijiste: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Típico de los que dicen: que tengo que estar tanto orando, que tengo que estar tanto en ayuno, que vigilia. A mí eso no. Eso dijeron ellos. ¿De qué sirve andar afligido en la presencia del Señor de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios. Y hay quienes quieren estar al lado de los soberbios, pero la Biblia dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Mejor es humillar con los humildes. Si usted se va a pegar a alguien, apéguese al que le dice: hay que humillarnos delante de Dios, hay que honrar el nombre del Señor Jesús. Decimos: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, porque hay quienes dicen: ve, yo no estoy sirviendo a Dios, pero yo estoy próspero. Es más, yo ni diezmo y yo soy próspero. Y tú diezmas y mira cómo te va. Una cosa, hermanos, es que de pronto una persona sea próspera económicamente, y otra cosa es que sea próspera espiritualmente. Una cosa es que tenga prosperidad económica y otra cosa es que tenga prosperidad y salvación y vida eterna. Que el día que Cristo venga nos levantemos con Él, porque estamos fieles, firmes en el camino del Señor Jesucristo. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová lo escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuántos pensamos todos los días en ese nombre que es sobre todo nombre? ¿Por qué le sirves a Dios? Porque Él es un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué lo invocas? Porque es nombre sobre todo nombre. ¿Por qué le sirve? Porque es nombre sobre todo nombre. Aleluya. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdone, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que servirle a Dios es un privilegio tan grande. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Hay una diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Así que usted es un servidor de Dios. Desde que usted se siente en esa silla y usted empieza a glorificar, usted le está sirviendo a Dios. Pero venga a servirle a Dios con toda su vida. Desde que usted saca su ofrenda y pone allí, está sirviéndole a Dios. Todo lo que hagáis, hacerlo de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Necesitamos perdonar y necesitamos pedir perdón también. Nosotros necesitamos la bendición de Dios sobre nuestras vidas.
Y dice San Mateo capítulo 6, verso 14: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que estamos en víspera ya de la cena del Señor, o de la Santa Cena. Y cada vez que va a haber cena, la gente se acerca a abrazarse. Perdóname, ese día termina la cena y vuelve otro problema y no se reconcilia hasta que viene otra cena más. No, hermanos, si yo le ofendí ayer, yo tengo que acercarme y decir: no estamos bien así, perdóname, me equivoqué. Pero hay gente que está llena de tanto orgullo, hermano, lanza las palabras y nunca pide perdón. Y cuando Cristo venga, te vas a llevar la triste sorpresa de que perdiste tu salvación. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted y yo no perdonamos, el que perdona es porque ha sido perdonado. El que ama es porque tiene el amor de Cristo. Si no amas a tu hermano que lo ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Pero en esta mañana creo yo que yo necesito ser limpio por la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Cuántos queremos ser limpios por nuestro Dios? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dijo el Señor Jesús. Porque Pedro le dijo: a mí no me vas a lavar los pies. El Señor dijo: si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo en el reino de los cielos. Y él le dijo: entonces, lávame todo. Y le dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra. En esta mañana Dios quiere limpiar su vida por medio de esta palabra. ¿Y cuántos quisiéramos permitirle al Señor que nos limpie? El salmista David en el Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pero en esta mañana aquí no hay hisopo, hermanos. En esta mañana está la sangre preciosa que se derramó en el Calvario para lavarnos, para limpiarnos, para justificarnos. Así que cuando reconocemos nuestros errores, debemos limpiarnos en la sangre de Cristo Jesús por la fe. Porque usted me dice: ¿dónde está la sangre de Cristo aquí? La sangre de Cristo se derramó hace mucho tiempo ya en la cruz del Calvario. Pero esa sangre tiene tanta eficacia que esa sangre, cuando usted dobla las rodillas y le dice: Señor, lávame y límpiame, en ese momento la sangre de Cristo actúa y lo limpia. Por eso es necesario postrarnos en un altar o de rodillas y pedirle perdón al Señor. Y es allí donde actúa la sangre que se derramó en el Calvario. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo lava y limpia y perdona. Así que la ofrenda agradable a Dios. Quizás en esta mañana alguien diga: yo di una buena ofrenda. Quizás alguien diga: yo en cambio traje un buen diezmo. Todo eso era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, dijo el Señor: la justicia, el amor, la paz, la comunión entre los hermanos. Pero la Biblia dice que la mejor ofrenda agradable a Dios, dice el Salmo 51:17, los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, aleluya. Por eso queremos quebrantar nuestro corazón delante de Dios, porque si no quebrantamos nuestro corazón, la ofrenda agradable a Dios no existe. El momento que un cristiano se postra delante de Dios y entonces quebranta su corazón, aleluya, esa ofrenda es agradable a Dios. No son los bonitos coros, no es el bonito mensaje, no es la bonita ofrenda física, sino la vida quebrantada a los pies del Señor Jesucristo, aleluya. Por eso cuando alguien canta, a veces escuchamos una voz tan bonita, hermanos, y uno dice: qué lindo que cantó. Pero hay otros que cantan
y llevan al pueblo a un quebrantamiento, y el que está cantando está quebrantado. Y qué hermoso es decirle al Señor: quebranta mi corazón, Señor. Quebranta mi vida, Señor. No nos preocupemos tanto por cómo de pronto presentarnos. Es verdad que lo mejor es hacer las cosas bien para Dios. Hay que prepararse todo lo que uno pueda. Pero la mejor preparación es cuando usted quebranta su vida delante de Dios y le dice: Señor, yo voy a hacer lo que voy a hacer para ti, Señor, pero con un corazón quebrantado. La mejor ofrenda agradable a Dios, los sacrificios a Dios, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Pastor, ¿y qué significa? Porque podemos relacionarlo. Dice: el hermano está bien quebrantado. Es verdad que cuando sale una lágrima de nuestros ojos es una señal de que nos estamos quebrantando. Es verdad, hermanos. Pero el quebrantamiento no es solamente el momento que lloramos. El quebrantamiento es el diario vivir de nosotros. El quebrantamiento, amados hermanos, es cuando usted y yo somos humildes. ¿Cuántos somos humildes? El humilde es el que oye y dice: amén, yo lo voy a poner en práctica. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo me voy a sujetar a la enseñanza que dice la palabra de Dios. Y si el que me guía me dice que es así, entonces pues yo no voy a contraponerme en ello, porque el que obedece no peca, hermanos. Entonces, tener un corazón quebrantado significa ser humilde. Tener un corazón quebrantado es tener un corazón contrito. Significa que alguien se compunge, pero más allá de aquello es ser manso. ¿Cuántos queremos ser mansos, hermanos? Porque hay momentos en que nosotros nos olvidamos que somos cristianos, hermanos. Y dice: hermano, yo cualquier cosa, cuando me tratan bien, yo soy una mansa paloma. Pero cuando ya me tocan ahí, sí, hermano, eso es estar muerto, hermanos. Pero cuando uno tiene la vida de Cristo, uno es pensante, sabio. Uno dice: no, yo no voy a permitir que mis parámetros cristianos se vayan más allá. No, yo tengo a Dios en mi vida. No voy a salirme de los parámetros. Yo soy un hijo de Dios. Un corazón quebrantado es una persona humilde, es una persona contrita, es una persona mansa, es una persona que está arrepentido de todo corazón, aleluya, y que siempre es receptivo a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios todos los días de mi vida, aleluya. Cuando David pecó y Natán llega a visitarlo, las palabras de David fueron: pequé contra Jehová. Es decir, hubo un reconocimiento de su transgresión. David tenía un corazón contrito y tenía un corazón humillado. Él reconoció su error. Hay algo que a nosotros nos acerca a Dios, hermanos, es el reconocer que necesitamos acercarnos a la presencia de nuestro Dios. ¿Cuántos queremos decirle a Dios: Señor, yo siempre quiero acercarme a ti con un corazón contrito y humillado? David quería quebrar su vida, quería romperla en pedazos, quería triturarla, en otras palabras, para que Dios lo haga de nuevo. Yo creo que en esta mañana es necesario que usted y yo le digamos al Señor: ¿hasta cuándo, Señor, yo voy a venir a la iglesia y yo no te siento en mi corazón, Señor? Quizás es posible que haya alguien que hasta predique en el altar, haya alguien de pronto que canta coros, haya alguien de pronto que dirige un culto, que canta muy bonito, pero no está vivo delante de Dios. Después que se baja de este altar, la vida empieza a ser igual o peor que antes, porque no hay un quebrantamiento sincero, porque no hay vida
pero en esta mañana aquí está el que da vida, y el que da vida se llama Jesucristo nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos queremos que el Señor nos dé vida? Aleluya. ¿Cuántos queremos ver corazones que se vuelvan a Dios, que se restauren a la obediencia de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo avive nuestra iglesia? Aleluya. Y que en medio de la infidelidad de un mundo perverso, aquí haya fidelidad en esta iglesia gloriosa. Aleluya. Que cada día podamos ver la gloria de Dios, que cada día podamos ver el avivamiento que solamente produce el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Allá en Gales, cuando se derramó ese avivamiento, hermanos, miles de personas se convirtieron. Dice que las tabernas se cerraron. ¿Cuántos quisiéramos, hermanos? Porque es que no estamos viendo eso, hermanos. Cuando usted y yo no tenemos avivamiento, no tenemos vida espiritual, ¿sabe lo que empezamos a ver? Que el hermano se vuelve rebelde, que la hermana peleó con el de allá, que el de acá está incómodo con el de acá, y que el uno critica al otro. Eso se empieza a ver en la iglesia cuando hay muerte en la iglesia del Señor. Pero cuando hay vida en la iglesia del Señor, usted dice: esa persona tenía una cantina, pero la cerró porque vino a seguir a Cristo. Esa persona era un mujeriego, pero se entregó a Cristo y la vida de él cambió, porque hay vida en la iglesia del Señor Jesucristo. En 1904 se cerraron las cantinas. Dice que los tribunales pasaban vacíos porque no había problemas. Ya no habían problemas de juicio ni nada de esas cosas. Estaban vacíos. Y dice que los mineros devolvían lo que habían robado. Ese avivamiento caracterizó un ruido glorioso de la presencia de Dios, y la gente decía: ¿qué es lo que le está pasando a esta gente? Es que Evan Roberts está predicando la palabra de Dios, y ese hombre es un hombre lleno del Espíritu Santo, y la iglesia sale por todas las calles y la gente caía de rodillas mientras hablaban del poder de Dios. Los enfermos eran sanados, porque donde hay vida hay sanidad, donde hay vida hay milagros, donde hay vida hay bendición de Dios. Santo es el nombre del Señor Jesús. Yo tengo un Dios que da vida y que está aquí en esta mañana. Ayer tuve una invitación a predicar allá en Guayaquil, hermanos, y a las 3 de la tarde, hermano, no podía ni con mi cuerpo. Estaba las coyunturas de mi cuerpo, empecé a toser fuerte, me dolía la espalda, me dolía el corazón, me dolía la cabeza de una manera increíble. Y yo dije: Señor, yo nunca he dicho no a servirte, Señor. Es más, están esperando que llegue. Si yo no llego, eso es como cuando uno invita a alguien y la persona que usted invita le dice a última hora: no voy. Yo le dije: Señor, yo voy a llegar allá, Señor. No sé en qué condiciones, solamente quiero ir y hacer tu voluntad, Señor. Llegué allá, prediqué, terminé el mensaje, regresé, y cuando iba entrando a la casa me sentí muy bien. Porque tenemos un Dios que tiene poder, aleluya. Tenemos un Dios que da vida. Y en esta mañana aquí está el Dios que da vida. Esta iglesia no es una iglesia cualquiera. Esta iglesia es una iglesia que cuenta con el poder de Dios. Hay alguien que quiere volver a la vida en esta mañana. Hay alguien que quiere decirle al Señor: quebranta mi corazón, Señor Jesús. Si
Si esta es la iglesia del Señor, aquí tienen que haber sanidades, milagros. Aquí tienen que hablar en lengua los hermanos. Aquí tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Aquí tiene que haber conversión. Aquí tiene que haber alguien que cambia de vida por completo, porque tiene la vida de Cristo. Cuando la iglesia tiene avivamiento, cuando la iglesia está quebrantada, cuando la iglesia está llena del poder de Dios, suceden cosas maravillosas. Los jóvenes son diferentes, las señoritas son diferentes, los hermanos son diferentes porque tienen la vida de Dios. A veces hay quienes admiran a los testigos de Jehová y dicen cómo hablan, cómo son buenas personas, cómo son tan educaditos. Oh hermanos, nosotros somos mejores que ellos y debemos de ser mejores. Usted mira que hay gente que habla de Dios y no son apostólicos. Somos nosotros los que tenemos la vida en Dios. El apostólico está calladito, no le habla a nadie de Dios. Y hay otros que se mueven por todas las partes hablando y hablando de Dios y no tienen la verdad. Usted y yo tenemos la verdad. Usted y yo tenemos la vida. Usted y yo tenemos la gracia salvadora de nuestro Dios. Dígale al Señor: volverás a darnos vida, Señor. Dígale al Señor, hable con el Señor y dígale: yo soy testigo de que yo no estoy viviendo una vida agradable ante tu presencia. Vuélveme la vida, Señor. Vuélveme ese avivamiento, Señor. Tener un avivamiento es volver a la vida, pero a la vida espiritual en Dios. Iglesia de Quevedo Central, jóvenes, señoritas, iglesia en general, en el nombre del Señor Jesucristo, recibe la vida.